El coronel Martínez, un hombre de 50 años, se adentró en la antigua fábrica con una determinación que solo una vida de vivencias difíciles puede forjar. Su cabello gris, que una vez había sido negro como la noche, ahora era un mapa de los años, cada hebra plateada, representando una historia jamás contada. La firmeza de su postura y la intensidad de su mirada hablaban de un hombre que había enfrentado adversidades tanto en el campo de batalla como en su propia vida. A su lado, siempre fiel, iba su perro, un viralata de pelaje marrón y ojos vivaces, que parecía percibir cada susurro del lugar, cada corriente de aire que deslizaba entre las ruinas. Los rumores acerca de un secreto oculto en este lugar abandonado habían atraído a Martínez. Había escuchado susurros en la taberna del pueblo, palabras que hablaban de cosas que no debían ser encontradas, de secretos que podían cambiar vidas. Mientras avanzaba por el edificio, el aire era pesado, denso con el polvo acumulado de años de abandono. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas quebradas, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes agrietadas. El lugar, que alguna vez fue un bullicioso centro de trabajo, ahora era una celda de silencio. Tejados de telarañas pendían de las esquinas, como recuerdos de un tiempo perdido, y los objetos esqueléticos estaban cubiertos de una pátina de olvido. Cada paso que daba Martínez desencadenaba una nube de polvo que se elevaba ante sus ojos y se desvanecía en un instante, como si el propio lugar intentara ocultar los vestigios de su historia. El perro, alerta y vigilante, olfateaba el aire, prestando atención a sonidos que solo él podía oír. Sus orejas se movían con cada pequeño crujido y su cola, aunque oscilante, indicaba que estaba preparado para cualquier eventualidad. Martínez sonrió al ver la devoción en los ojos de su compañero. Sabía que, a pesar de la amenaza latente en el aire, no estaba solo. Mientras exploraba, su mirada se posó en un rincón oscuro al final del pasillo. Allí, una puerta estaba entreabierta, moviéndose lentamente con el vaivén del viento que se colaba por las rendijas de las paredes. El sonido del chirrido de la puerta resonaba en sus oídos como un canto melodioso que lo llamaba hacia lo desconocido. Sintió una punzada de curiosidad y por un instante dudó. Algo en esa puerta esperaba ser descubierto, oculto a simple vista, quizás un eco del pasado que no estaba listo para ser desenterrado. El coronel avanzó cautelosamente, su instinto militar activándose en cada paso. Las sombras parecían danzar a su alrededor y el silencio era casi palpable. La luz que se filtraba a través de las ventanas rompía la penumbra,
revelando formas distorsionadas de viejas máquinas cubiertas de óxido y abandono. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y moho, un recordatorio de que el tiempo no perdona ni a las estructuras más robustas. Martínez se detuvo ante la puerta entreabierta. El perro se quedó a su lado, observando, como si comprendiera que algo significativo estaba a punto de suceder. El coronel extendió la mano y tocó la superficie de la puerta, que crujió sutilmente como si respondiera a su toque. En ese momento, una corriente de viento helado lo atravesó, enviando un escalofrío por su espina dorsal. Había algo más allá de esa puerta, algo que lo llamaba con fuerza. La mente de Martínez se llenó de preguntas. ¿Qué había detrás de aquel umbral? ¿Sería un secreto que valía la pena descubrir o una trampa del destino? Su corazón latía con fuerza mientras sopesaba sus opciones. Sabía que cruzar esa puerta podría significar desatar más que simplemente una revelación. Podría poner en movimiento eventos que cambiarían su vida para siempre. Con un suspiro profundo, el coronel tomó la decisión. La curiosidad lo empujaba hacia adelante, más fuerte que los miedos que acechaban en su interior. Estaba a punto de cruzar el umbral de lo desconocido, no solo físico, sino emocional, todo por la sed de descubrimiento. Antes de dar el paso decisivo, se volvió hacia su fiel perro. Sus ojos se encontraron y fue como si ambos compartieran un pacto silencioso. Estaban juntos en esto, en busca de la verdad oculta en las sombras. Con una determinación renovada, el coronel empujó la puerta para abrirla, dejando escapar un chirrido que resonó en absoluto silencio. Mientras la puerta se abría lentamente, revelando lo inexplorado, una sensación de expectativa llenó el aire. ¿Qué otros secretos aguardaban en la oscuridad, cambiando el rumbo de la historia de su vida y quizás también del mundo que conocía? Lo único seguro era que nada volvería a ser igual. ¿Y tú, querido espectador, te atreverás a acompañar al coronel en su búsqueda de la verdad? Si quieres descubrir lo que ocurre a continuación, no olvides dar un me gusta, comentar y suscribirte. La aventura apenas comienza. Martínez tomó aire, sintiendo el aliento pesado del pasado que parecía emanar del interior de la habitación tras la puerta entreabierta. La luz escasa iluminaba solo lo suficiente para revelar lo que había más allá. Un pequeño cuarto en penumbras, cubierto por una grisácea capa de polvo y moho. A medida que cruzaba el umbral, el perro se quedó un paso atrás. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. La habitación era un laberinto de objetos olvidados. Una mesa de madera, desgastada por el tiempo,
Estaba repleta de herramientas oxidadas y trastos que contaban historias de épocas pasadas. A su lado, una estantería medio caída contenía frascos llenos de polvo, como si su contenido hubiera sido absorbido por la historia misma. Martínez podía sentir la energía de aquellos objetos, como si cada uno de ellos susurrara recuerdos olvidados en un idioma que solo él podía comprender. Una foto descolorida captó su atención. En ella, un grupo de hombres y mujeres sonreían en un instante congelado en el tiempo. Sus rostros, aunque borrosos, transmitían alegría y camaradería. Martínez se acercó, el corazón acelerado por un torrente de emociones. Con una mano temblorosa la tomó y al mirarla se encontró a sí mismo entre aquellos rostros. Había alguien a su lado, un joven con miradas de ilusión y promesas por cumplir. Su corazón se hundió al recordar promesas que había hecho en su juventud, sueños que jamás se materializaron. Observó una herramienta en el suelo, una antigua llave inglesa cubierta de óxido. La había visto muchas veces en las manos de su padre, un hombre que superó obstáculos con trabajo duro. Sentimientos de nostalgia lo invadieron y se sintió atrapado entre la memoria y la realidad, entre sus aspiraciones y los fantasmas de su pasado. Cada objeto aquí era un eco de decisiones tomadas y caminos elegidos. Pero lo que más lo inquietaba era el silencio, una sensación de que lo que estaba por venir era más que un simple hallazgo. Mientras seguía indagando, el perro comenzó a olfatear más intensamente, inquieto, moviendo sus orejas al notar algo en el aire. Martínez, desconcertado por su comportamiento, se agachó para observar mejor el área. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con un diario, parcialmente consumido por la humedad. Su portada, desgastada y arrugada, parecía exhalar secretos. Sin pensarlo, lo tomó y lo abrió. Los papeles crujieron bajo el roce de sus dedos. Las páginas estaban llenas de notas apretadas y garabatos, fragmentos de pensamientos perdidos en el tiempo. Mientras intentaba descifrar las palabras, una sombra se deslizó por la puerta. Martínez dio un brinco, pero su familiaridad lo detuvo. Un hombre de mediana edad apareció en el umbral, su rostro oscuro y surcado de líneas que revelaban una vida de trabajo duro. Era un antiguo empleado de la fábrica, alguien que había desaparecido de la memoria del pueblo y que en ese instante dejó escapar un susurro temeroso. «No deberías estar aquí, coronel», dijo, su voz entrecortada por la preocupación. Martínez lo reconoció de inmediato. Era Roberto, un viejo mecánico que había trabajado en la fábrica hasta su cierre. Este encuentro inesperado hacía eco de un tiempo
en el que las promesas y los sueños aún podía crearse. «Roberto, ¿qué haces aquí?», preguntó Martínez, sintiendo una mezcla de alegría y urgencia. Roberto se acercó lentamente, su mirada fija en el diario que sostenía Martínez. «Ese lugar guarda secretos peligrosos», advirtió, su voz más intensa ahora. «No todo lo que estaba aquí fue bueno. Los rumores son ciertos, coronel. Hay cosas que deberían permanecer ocultas». La inquietud que Manuel sentía se intensificó. No solo los objetos estaban llamando su atención, sino también el presente. El viejo mecánico, que parecía llevar consigo la carga de la historia que Martínez había olvidado. «¿Qué sabes de esto?», inquirió, empapado de curiosidad, sin poder evitar pensar en las promesas no cumplidas y en el pasado que aún lo atormentaba. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, interrumpido solo por el leve temblor de las manos de Roberto, que estaba a punto de revelar algo más, algo que podría cambiar la narrativa de su vida. «Algunos secretos pueden costar más de lo que uno está dispuesto a pagar», susurró Roberto, y su mirada profunda reflejaba experiencias que habían marcado su vida. «Lo que hicimos aquí, lo que descubrimos, no es solo historia, tiene consecuencias». Una ola de miedo creció en el pecho de Martínez. Justo cuando estaba a punto de presionar por más respuestas, el perro ladró con fuerza. Su instinto lo alertaba de algo que estaba al acecho. Martínez sintió que algo más se movía entre las sombras. ¿Qué más podría estar esperando en la oscuridad? La atmósfera se volvió opresiva y llena de expectativa, mientras otro eco de pasos resonaba en el silencio de la fábrica. El coronel comprendió que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y que sus decisiones no solo definirían su destino, sino que también podrían desatar un oscuro y antiguo secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Martínez contempló a Roberto, cuya expresión reflejaba el peso de recuerdos que aún lo atormentaban. El silencio se había vuelto denso, como una niebla que cubría el lugar. Las advertencias de su viejo conocido resonaban en su mente como un eco. Algunos secretos pueden costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. Se dio cuenta de que las palabras de Roberto podrían ser la clave para entender lo que se escondía en esa fábrica, pero al mismo tiempo le llenaban de una inquietud palpable. «¿Qué es lo que encontramos aquí?», «¿Roberto?», preguntó, su voz firme pero inquieta. No quería parecer vulnerable ante el espectro del pasado, pero su curiosidad superaba a su temor. Roberto pareció vacilar, pero sus ojos revelaron una mezcla de miedo y determinación. «Algunas cosas fueron creadas con buenas intenciones»,
Otras, sin embargo, tocaron lo oscuro, lo prohibido. Lo que se descubrió aquí puede cambiarlo todo, coronel. Algunos no quieren que se sepa. Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Roberto hablaba, una urgencia que lo instaba a avanzar y a la vez a retroceder. Mientras luchaba con sus pensamientos, su perro inquieto empezó a olfatear más intensamente cerca de una mesa desvencijada situada en el centro de la habitación. Martínez giró la mirada hacia el animal, que ladraba con insistencia y movía su cola, pero su postura emanaba una ansiedad que despertó el instinto protector del coronel. «¿Qué hay, amigo?», preguntó, como si el perro pudiera responderle. «¿Hallaste algo?». Con curiosidad se acercó a la mesa. Las tablas estaban cubiertas de polvo y algunos objetos inidentificables estaban amontonados de manera desorganizada. Sin embargo, algo brilló entre los restos, una pequeña llave antigua con un diseño ornamentado que evocaba una época olvidada. Martínez la tomó entre sus dedos y el peso de aquel objeto, aunque liviano, parecía sumergirlo en un mar de posibilidades. El perro a su lado continuaba insistiendo, su instinto empujándolo hacia una dirección que Martínez solo podía empezar a comprender. Sin embargo, las palabras de Roberto resonaban como un tambor en su mente. No todo lo que estaba aquí fue bueno. Con la llave en la mano, su corazón comenzó a latir con fuerza, dividido entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a las consecuencias que dicha verdad pudiera acarrear. La mirada inquietante de su perro lo instó a actuar. Sin embargo, algo lo detenía. La presión en su pecho se intensificó al recordar momentos de su vida donde la búsqueda de la verdad lo había conducido a caminos oscuros que no habían terminado bien. Fracasos, promesas rotas, decisiones que lo habían perseguido. Ahora se encontraba frente a una puerta cerrada y tenía la llave que podría abrirla. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Está preparado para lo que podría encontrar? ¿Valdría la pena arriesgarse nuevamente? Martínez cerró los ojos un momento, respirando hondo. Sabía que evitarlo no lo llevaría a ninguna parte. La curiosidad, ese inquebrantable deseo de desentrañar los misterios de su vida y de su pasado, lo empujaba hacia adelante. Se giró hacia la puerta, que parecía observarlo a través del polvo y la oscuridad. Las sombras a su alrededor temblaban como si quisieran advertirle. Con decisión se acercó, la llave aún en la mano, el corazón latiendo en un tamborileo que apenas podía ignorar. Con un movimiento firme, se preparó para insertar la llave en la cerradura. La presión en su pecho se intensificó
como si el lugar mismo tratara de contener su aliento, esperando lo que estaba a punto de suceder. Movió la llave con cautela, sintiendo la resistencia de la cerradura hasta que hizo clic. Un sonido pequeño pero resonante en el silencio del edificio. El perro ladró con más fuerza, casi como si entendiera que estaba a punto de cruzar un umbral fundamental. Con un leve giro, la puerta comenzó a abrirse, emitiendo un chirrido que se expandió en el aire como un grito largo y antiguo. Martínez contuvo la respiración, su pulso acelerado, mientras la puerta se movía lentamente. La tensión era palpable, casi eléctrica, y cada segundo se sentía como una eternidad. Detrás de esa puerta, lo desconocido lo esperaba. Un eco distante, como un susurro, llegó hasta él. Y en su mente surgieron imágenes de lo que podría encontrarse. Secretos, revelaciones, sombras del pasado que lo habían acompañado a lo largo de su vida. La puerta continuó abriéndose ante él, dejando entrever la penumbra que se alzaba en su interior. A medida que más luz se filtraba, la sala revelaba su naturaleza. Los objetos estaban apilados, algunos cubiertos de sábanas blancas, otros simplemente desaparecidos en el silencio. Martínez, a punto de cruzar el umbral, sintió que algo dentro de él se alteraba, una mezcla de miedo y emoción floreciendo en su pecho. No había vuelta atrás. Estaba a un paso de descubrir un secreto que podría cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de muchas más. Con su compañero leal a su lado, avanzó, preparado para enfrentar las sombras que lo esperaban. Martínez cruzó el umbral, dejando atrás la puerta que había sido cerrada durante tanto tiempo. La sala que se extendía ante él era un caos ordenado de papeles, documentos amarillentos y recortes de prensa pegados a las paredes, que parecían gritar el pasado que había quedado enterrado. La luz que se filtraba desde la abierta puerta iluminaba el polvo en el aire, creando una atmósfera etérea y al mismo tiempo opresiva. Se detuvo un instante, observando todo a su alrededor. Las mesas estaban cubiertas de documentos que parecían contar historias de injusticias, de luchas y de personas que habían pasado por allí, ignoradas y olvidadas. No había duda de que este lugar guardaba secretos, y Martínez sintió que estaba al borde de descubrir algo monumental. Pero a medida que sus ojos se movían por los papeles, la inquietud crecía en su pecho. Su perro, siempre inquieto, se acercó a un montículo de papeles al fondo de la habitación. Con curiosidad, Martínez se agachó para investigar. Al examinar los documentos, un título de periódico llamó su atención. Los desaparecidos de la fábrica. Era un artículo desgastado,
pero las palabras resaltadas eran suficientes para hacer que su corazón se detuviera por un momento. Las fotografías acompañaban las historias de hombres y mujeres que habían sido borrados de la memoria colectiva, personas que habían trabajado en este mismo lugar, en el que una vez había reinado la esperanza. Mientras leía, nombres comenzaron a surgir. Algunas caras parecían familiares, ecos de un pasado que había intentado olvidar. Entre los rostros capturados en el papel, uno se destacó, un joven que se le parecía increíblemente. Su propio pasado emergió como un torrente, cada recuerdo iluminado por la luz de este descubrimiento. Recuerdos de sueños compartidos, de amistades que se habían desvanecido en la niebla del tiempo. El dolor de perder a aquellos que habían sido parte fundamental de su vida lo atacó con fuerza, urgiéndolo a reflexionar sobre la injusticia que había estado allí, frente a él, en su propio hogar. Con cada recorte, Martínez sintió que se desbordaba una parte de su ser. La historia de la fábrica no era solo una línea en el tiempo, era una mancha oscura que, por mucho tiempo, había tratado de ignorar. ¿Cuántas veces había pasado cerca de personas que habían sido olvidadas? ¿Y cuántas historias y promesas se habían perdido por la falta de cuestionamientos? Empezó a dudar de sus elecciones, de la vida que había llevado, de las decisiones que lo habían guiado a este momento. Había una línea delgada entre el honor y la culpa, entre el deber y la responsabilidad moral. Mientras sus pensamientos se agolpaban, el perro se acercó aún más al montículo de papeles, olfateando con ansias, como si también él estuviera reconociendo el peso de las historias ocultas. Fue en ese momento, mientras el coronel se inclinaba más para observar, que notó un pequeño cuaderno entre los papeles. Estaba desgastado y arrugado, pero su presencia era innegable. Al sacarlo de su escondite, sintió que el tiempo se detuvo. Era un diario, y en su interior podría haber respuestas a preguntas que aún no había formulado. Abrió el diario con cautela, y las páginas crujieron en sus manos. Las primeras entradas eran legibles, la letra clara y decidida, un registro de eventos, pero también de sentimientos, de miedos y esperanzas. No solo hablaba de la fábrica, era un reflejo de la vida de alguien que había estado ahí, inmerso en una realidad que poco conocía. Sin embargo, a medida que leía, las palabras comenzaron a resonar con ecos de su propia vida, mientras esos nombres y acontecimientos impregnaban su mente. De repente, algo se movió a su lado, causando que Martínez levantara la vista. Una sombra se deslizó rápidamente por el borde
pero cuando miró, solo vio el vacío. El aire se volvió pesado, casi como si el lugar mismo lo observara esperando su próxima acción. Su instinto militar le decía que debía estar alerta. Hay algo o alguien en la oscuridad que está observando cada uno de sus movimientos. La tensión se disparó. Estaba claro que esto no era solo una exploración, había algo más, una conexión con su ser que lo llamaba hacia adelante. En su mente, el dilema se hacía cada vez más intenso. ¿Debía seguir indagando en un pasado lleno de sombras o era mejor cerrar este capítulo de su vida y abandonarlo todo? Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza. Algunos secretos pueden costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. Sabía que el conocimiento era poder, pero también podía ser una carga abrumadora. Martínez sintió el peso del cuaderno en sus manos, el pasado llamándolo a una verdad incómoda que podría cambiar no solo su vida, sino posiblemente la vida de muchos otros. Con una mirada determinada, se preparó para tomar una decisión. Inmerso en la confusión que daba vueltas en su interior, en la eterna lucha entre la búsqueda de la verdad y el deseo de dejarlo todo atrás, Martínez se incorporó de un salto, sintiendo el latido acelerado de su corazón resonar en su pecho. Esa sombra que había cruzado rápidamente lo había alarmado, pero su instinto militar le decía que no podía dejarse llevar por el miedo. Con un movimiento firme, se giró hacia la dirección en la que había observado el destello, su perro a su lado, alerta y dispuesto. La habitación, con sus papeles a medio descubrir, parecía observarlo con un silencio que hacía eco en su mente. A medida que avanzaba, sintió que una nueva energía lo empujaba hacia adelante. No solo su curiosidad, sino una conexión con su pasado que había empezado a cobrar vida. Sin embargo, la inquietud permanecía, con una certeza de que estaba de pie en un punto de inflexión. Unos pasos resonaron desde la parte posterior de la sala, interrumpiendo sus pensamientos. Martínez y su perro giraron hacia el sonido y vieron a un hombre de edad avanzada que se acercaba, su rostro surcado de arrugas que parecían contar historias de un tiempo lejano. Vestía un abrigo desgastado y su mirada, llena de desconfianza, lo evaluaba de pies a cabeza. «¿Qué hace un hombre como usted aquí?», preguntó el anciano con una voz rasposa que reflejaba desconfianza y preocupación. Martínez no retrocedió. En su tiempo como coronel, había aprendido a afrontar la adversidad con firmeza. «Soy el coronel Martínez. Estoy aquí en busca de respuestas sobre este lugar», respondió con voz clara y firme. «He encontrado cosas que me llevan a seguir indagando».
El hombre frunció el ceño, su expresión revelando que conocía bien los secretos de aquel sitio. Las respuestas pueden ser más peligrosas de lo que cree, dijo, su tono grave. Muchos han hecho la misma pregunta y no han vuelto a ser vistos. Ese lugar fue construido con sueños, pero acabaron en pesadillas. Martínez observó al anciano, sintiendo que su advertencia no era vacía. ¿Sabe algo de lo que ocurrió aquí? Insistió, sintiendo que cada palabra era necesaria para obtener el conocimiento que buscaba. El anciano dio un paso atrás. Su mirada se volvió más intensa y significativa. Este sitio guardó secretos oscuros, coronel. Hubo cosas enterradas aquí que no deberían haber sido desenterradas. Algo se esconde en las sombras y todavía se siente, dijo, mirando hacia el fondo de la sala como si temiera lo que podía habitar en la oscuridad. El perro de Martínez comenzó a olfatear con más intensidad y de repente se volvió inquieto, mirando hacia un rincón donde la luz apenas alcanzaba. Era como si un sentido animal lo alertara de la presencia de algo más en la bruma del ambiente. Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue lo que pasó aquí?, inquirió nuevamente con más insistencia. El anciano suspiró, como si cada palabra fuera un esfuerzo, y comenzó a hablar con una voz entrecortada. Ellos construyeron máquinas, herramientas para la revolución industrial y sueños de prosperidad, pero también experimentaron con el poder. Su mirada se volvió sombría. La ambición desmedida no solamente destruyó a muchos, dejó un residuo que se queda aquí, un eco del pasado que aún vive. A medida que el anciano hablaba, Martínez sintió que se le encendía la chispa de la curiosidad. Con cada frase, las sombras del pasado se acercaban a él, susurrando secretos que se habían mantenido ocultos durante demasiado tiempo. Tienes que marcharte, coronel. Este no es un lugar donde la gente libre se siente bien. Los que vienen aquí suelen descubrir cosas que los marcan. Sin advertirlo, el perro tiró con suavidad de la manga de su pantalón, mostrando su inquietud, como si instara a Martínez a seguir adelante. «No puedo irme ahora», respondió, sintiendo que su disposición no conocía límites. «Hay algo más. Necesito saber qué hay detrás de lo que he encontrado». El anciano le lanzó una mirada de resignación, como si supiera que era inútil intentar disuadirlo. «Si decides quedarte, hazlo con cuidado, pero no puedes perder de vista que hay algo que fue enterrado aquí, algo que no se puede dejar en el olvido. Muchas vidas fueron destruidas en la búsqueda de poder y control». De repente, una serie de golpes sutiles resonó desde un rincón de la sala, donde un montón de herramientas y equipos viejos estaban apilados. Martínez sintió que su cuerpo se tensaba
y sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia el sonido. Cada paso era una mezcla de cautela y determinación, su perro a su lado como un fiel centinela, nervioso pero completo de valor. Se acercaron a una mesa llena de herramientas antiguas, utilizadas para construir y reparar lo que un día había sido símbolo de progreso. Pero había rastros de destrucción. Algunas herramientas estaban cubiertas de óxido y otras parecían haber sido arrojadas de manera violenta, como si una batalla hubiese tenido lugar allí. El anciano lo observaba con una mezcla de recelo y curiosidad, y Martínez sintió que el momento había llegado. La intuición le decía que debía profundizar más, que había más en este lugar de lo que aparentaba, que aquel caos contenía pistas hacia el enigma que había hecho que regresara. Si algo se mueve allá detrás, hay que ir a verlo, dijo, girándose hacia el anciano y evidenciando la necesidad de atacar el misterio frontalmente. El anciano suspiró, como si su sabiduría le indicara que esto no sería fácil. Tu valentía puede llevarte a descubrir el horror, coronel. Tómalo como un aviso. Aunque el camino suene muy tentador, es mucho más seguro dejar el pasado en el olvido. Sin embargo, el llamado de lo desconocido era más fuerte que el temor. Martínez respiró hondo, sintiendo que el destino le estaba susurrando que su verdad estaba a punto de ser revelada. Con el perro alerta a su lado, se preparó para mover las cosas, dispuesto a desenterrar lo que había sido enterrado en la oscuridad, sin saber que lo que descubriría podría cambiar su vida de formas inimaginables. Martínez, con la adrenalina corriendo por sus venas, sintió que el momento había llegado. La conversación con el anciano había sembrado más preguntas que respuestas en su mente. Aquella fábrica, repleta de historia, parecía esconder secretos que clamaban ser desenterrados. Mientras el perro permanecía cerca de él, mostrándose inquieto y ansioso, el coronel se centró en los objetos esparcidos sobre las mesas, buscando conexiones entre los destellos de su memoria y las advertencias que acababa de recibir. Se adentró en un rincón más oscuro de la sala, donde los papeles estaban aún más amontonados y el aire parecía pesado con la historia olvidada. A través de una hoja amarillenta, empezó a discernir un mapa antiguo que, a su juicio, podría ser la clave para comprender lo que había sucedido en la fábrica. Con manos temblorosas, lo desdobló cuidadosamente, tratando de no romper el frágil papel. El mapa estaba lleno de anotaciones y símbolos que parecían marcar ciertas áreas dentro de la fábrica, zonas donde se hablaba de puntos de encuentro y recursos olvidados. La tinta, aunque desvanecida,
dejaba entrever indicaciones que podrían llevarlo a información oculta, quizás a los oscuros secretos que vinculaban el pasado de la fábrica con su propia historia. Su corazón latía más rápido al darse cuenta de que casi cada una de aquellas áreas marcadas resonaba con momentos de su propia vida, decisiones que habían informado su destino. Recordó las discusiones con su padre sobre la ética en el trabajo, los sacrificios que había hecho por sus creencias y las promesas que había dejado de lado. Su historia personal anidaba entrelazada con las luchas de aquellos trabajadores olvidados, hombres y mujeres que habían entregado su vida a un ideal que, según el anciano, había terminado en pesadilla. A medida que unía esos puntos, se sintió más conectado a la historia que había intentado desenterrar. Mientras contemplaba el mapa, algo en la pared llamó su atención. Una serie de grafitis cubría una de las paredes, y sus ojos se detuvieron en las frases escritas en un lenguaje apasionado que exigía justicia y cambio. No más olvido, decía uno, nuestros sacrificios no fueron en vano, proclamaba otro. Las palabras resonaban con fuerza en su conciencia. Recordó las manifestaciones que había presenciado en su juventud, donde se luchaba por causas justas. Martínez se acercó más a los grafitis, sintiendo cómo cada mensaje le hablaba. Cada trazo de pintura era un grito de aquellos que habían sido silenciados. En esos momentos de introspección, comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Había elegido el deber militar, siempre buscando el orden y la disciplina. Pero, ¿a qué costo? Las injusticias que había presenciado sin actuar lo perseguían. ¿Cuántas veces había permitido que la rutina lo llevara a ignorar las luchas de otros? A medida que reflexionaba, el perro se movió a su lado, como si pudiese sentir la tensión creciente en el aire. Con un ladrido suave, el animal pareció empujarlo hacia adelante, como si instara al coronel a seguir buscando las respuestas que necesitaba. La lealtad de su compañero era un recordatorio del compromiso que había hecho consigo mismo. Desenterrar la verdad, sin importar el costo, con el mapa en una mano y el eco de las palabras de Roberto, aún presentes en su mente, se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. La conexión entre su pasado y el de aquellos trabajadores era innegable, y se sentía compelido a actuar. Debía encontrar los lugares indicados en el mapa, descubrir qué habían escondido y cómo esas revelaciones se entrelazaban con su propia vida. Sin embargo, mientras se preparaba para avanzar, la atmósfera se volvió pesada y el silencio del lugar se hizo palpable. De repente, los pasos resonaron detrás de él, un sonido que instantáneamente heló su sangre.
Con un giro rápido, su mirada se encontró con el umbral de la habitación, donde la sombra de una figura se proyectaba, detalles apenas visibles en la tenue luz que se filtraba. Martínez sintió un nudo en el estómago, sabiendo que no estaba solo. Las advertencias sobre el peligro de la verdad y los secretos a voces resonaron en su mente. Debía estar listo para lo que llegara. Sin perder la compostura, enfocó su atención en la entrada mientras su perro se situaba protectivamente a su lado, como un guardián leal preparado para enfrentar cualquier amenaza. Estaba en un cruce de caminos y, al igual que los hombres y mujeres que habían luchado por sus derechos en el pasado, entendió que debía avanzar, aun cuando no podía prever el desenlace de esta aventura. Martínez se giró rápidamente al escuchar los pasos, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sin embargo, las sombras que se proyectaban en la pared eran solo eso, sombras, temblorosas y vacías, creadas por la luz tenue de su alrededor. La tensión en el aire era palpable y Martínez no podía evitar sentir que había algo más en la oscuridad, algo que acechaba en los rincones de su mente. Con cautela se adelantó, explorando el área en busca de cualquier señal de vida, cualquier pista que pudiera revelar quién lo estaba observando. Sin embargo, solo encontró el eco de su propia respiración y el suave ladrido de su perro, que se mantenía firme a su lado, con la cabeza alta y los sentidos agudos, mientras seguía inspeccionando. Su mirada se posó en una puerta a un costado, apenas visible entre los escombros y las viejas máquinas. La manija, cubierta de polvo como el resto del lugar, parecía casi invitarlo a descubrir qué había detrás. Con una determinación renovada, se acercó y la empujó, abriéndola con un crujido que resonó como un grito en la penumbra. El interior del cuarto era un desván, con rastros de desorden y polvo, como si alguien hubiera estado buscando algo enérgicamente allí. A medida que se adentraba en el espacio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de personas que parecían mirarlo desde el pasado, cada una atrapada en un momento de alegría, pero también de sufrimiento. Eran rostros familiares, simpatizantes de la lucha que había explotado décadas atrás, pero borrados de la memoria del pueblo. El perro, inquieto, comenzó a olfatear el aire. Su instinto le decía que allí había más que simples recuerdos. Al agacharse, Martínez descubrió una caja en el suelo. La abrió con suavidad, revelando dentro una variedad de objetos, cartas deterioradas, pequeñas pertenencias personales, y entre ellas un objeto que capturó
captó su atención. Era una vieja cinta de cassette, el plástico desgastado y el rótulo apenas legible. Su corazón se aceleró al pensar en lo que podría contener. Con manos temblorosas tomó la cinta y de repente se sintió abrumado por la gravedad del momento. Sabía que podía haber testimonios ocultos en su interior, relatos que podrían arrojar luz sobre las injusticias que habían tenido lugar en esos muros. Sin pensarlo dos veces, buscó un viejo reproductor de cintas que había visto en una de las mesas. Con un poco de esfuerzo, logró que encendiera el motor aullando antes de que la cinta comenzara a girar. Las voces comenzaron a salir del altavoz, ecos de un tiempo pasado que parecían cobrar vida en aquella habitación, testimonios desgarradores de aquellos que habían sido marginados, de luchas silenciosas, de miedos a los que se les negó un hogar. Las palabras se entrelazaban con su propia historia, rememorando cada decisión, cada camino que tomó. Nos dijeron que todo iba a estar bien, que nuestras vidas contaban. Pero un día nos encontramos en una realidad donde nuestra existencia fue borrada, decía una voz temblorosa. Martínez sintió como un nudo se formaba en su garganta. La angustia de aquellos relatos resonaba con su propia frustración. Ellos conocían nuestras luchas, pero el silencio fue más fuerte que nuestras voces. A medida que las palabras se deslizaban hacia sus oídos, los recuerdos de su propia vida comenzaron a surgir, momentos en los que eligió hollar para otro lado, los sacrificios que había hecho sin cuestionar la ética de su trabajo. Ahora, frente a esas historias, se sentía aún más atrapado entre el deseo de guardar sus secretos y la necesidad de revelar la verdad. Las voces de aquellos que habían sido silenciados lo instaban a actuar, pero una parte de él luchaba contra la sombra del miedo. El perro comenzó a inquietarse aún más, su cola baja y sus orejas levantadas, alerta ante un aire pesado que parecía moverse a su alrededor. Martínez sentía que la habitación misma respondía a la intensidad de la cinta, como si las almas de aquellos que habían sufrido estuvieran manifestándose en ese instante. Comenzó a cuestionarse si realmente estaba preparado para lo que estaba viviendo. Era su deber arrojar luz sobre lo oculto y arriesgar todo, o debía cerrar la página de este capítulo oscuro de su historia. Las voces siguieron resonando en su mente, llevándolo a confrontar su propia lucha interna. Estaba en un punto de no retorno y debía decidir si la verdad merecía ser expuesta, aunque eso significara enfrentar sus propios demonios. Las grabaciones continuaron, cada testimonio más devastador que el anterior,
hasta que la última frase quedó marcada en su memoria. No podemos ser olvidados, debemos ser recordados. Era un llamado a la acción, una súplica que resonaba en su corazón mientras el ambiente se volvía más pesado. La atmósfera cargada de anticipación inevitable. Martínez sintió el aliento salado del pasado en su cara y supo que había llegado el momento de actuar. La decisión que se avecinaba podía cambiar su vida para siempre, pero lo más importante, podría traer la verdad a la luz y honrar a aquellos que habían caído en el olvido. Con el nudo en su estómago y el peso de la historia en sus hombros, miró a su perro, buscando un destello de certeza en sus ojos. Juntos estaban a punto de enfrentar una verdad que podría desatar tanto la redención como la condena. Con un susurro decidido, se preparó para hacer su elección, sabiendo que el camino que había tomado hacía tiempo se entrelazaba con un destino que no podía evitar. Aquel oscuro capítulo estaba a punto de cerrarse, pero solo después de que la verdad se alzara desde lo profundo de la oscuridad. Martínez escuchó atentamente las voces que emergían de la vieja cinta de cassette. Cada testimonio hablaba de vidas destrozadas, sueños desvanecidos en la oscuridad de la fábrica, que había sido un símbolo de esperanza y al mismo tiempo un lugar de sufrimiento inimaginable. Las historias de aquellos hombres y mujeres, trabajadores que habían entregado su esfuerzo por un futuro mejor, resonaban en su corazón. Cada palabra era un eco de arrepentimiento y luchas pasadas, y Martínez sintió cómo la profundidad de su propia culpa comenzaba a aflorar. Recordó cómo había ido elogiando la ética del trabajo, la disciplina, el deber, sin detenerse a cuestionar qué había detrás de aquel progreso que tantos habían defendido a costa de su bienestar. Mientras la cinta continuaba reproduciendo los testimonios, comprendió que había estado ignorando la injusticia que había tenido lugar en aquel lugar que ahora lo rodeaba. La atmósfera de testimonios desgarradores abrumaba sus sentidos y lo empujaba a confrontar sus decisiones pasadas. En un momento culminante, una voz resonó: nunca nos olvidemos de aquellos que fueron atrapados por el sistema, olvidados entre las sombras de la ambición. Luchamos por un futuro y al final eso fue lo que nos costó. Martínez se sintió como si una corriente de electricidad hubiera recorrido su ser. Esa verdad, tan cruda y dolorosa, tocó fibras sensibles dentro de él y por primera vez miró su vida con un nuevo prisma. El perro a su lado, siempre leal, parecía percibir la carga emocional que se cernía en el aire.
Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo en esta lucha interna. En ese momento, el coronel comprendió que su responsabilidad no solo era con su propia narrativa, sino con todos aquellos cuyos secretos había decidido ignorar. La lección que emergía de las sombras de la fábrica era clara. Era imperativo no dejar que sus historias fueran olvidadas. Mientras la cinta llegaba a su fin, lanzó un profundo suspiro, sintiéndose abrumado pero también renovado. La sala antes oscura y opresiva ahora parecía llenarse de luz, como si los ecos de aquellos que sufrieron comenzaran a transformarse en mensajes de esperanza. En su mente, la decisión se concretó con claridad. No podría simplemente cerrar la puerta y alejarse. Debía tomar acción. Con manos firmes, recogió los documentos esparcidos sobre la mesa, el mapa antiguo y las cartas. Cada uno de esos objetos contenía la esencia de una vida vivida, de luchas que merecían ser contadas. Martínez cerró los ojos un momento, recogiendo su determinación. Su camino estaba claro. Debía documentar todo lo que había encontrado, dejando constancia de la injusticia y la resistencia. La historia debía salir a la luz, y él se convertiría en el portador de esa verdad. Mientras abandonaba la habitación, el perro se colocó a su lado, su mirada reflejando la lealtad y la confianza que había sido forjada a lo largo de sus aventuras. Juntos, cruzaron por la puerta que había sido un paso hacia lo desconocido, pero que, a partir de ese momento, sería una puerta hacia la verdad. Martínez sintió el aire fresco entrar a raudales por la ventana rota, trayendo consigo la promesa de renovación. Al cerrar la puerta detrás de él, una oleada de paz lo envolvió. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas desmoronadas, iluminando la sala con una claridad que parecía indicar un nuevo comienzo. Apenas unos instantes antes, había sentido que la carga del pasado lo asfixiaba. Ahora se encontraba en un punto de inflexión. Aquel lugar, que había sido un refugio de sombras, se tornó en un faro de esperanza. Martínez sabía que su tarea no sería fácil, pero estaba decidido a transformar la historia de dolor en un legado de resiliencia y valentía. No podía borrar el pasado, pero podía darle un nuevo significado. Se comprometió a ser la voz de los que habían sido silenciados. Kimni, de pie frente a la puerta de la fábrica, sintió que cada paso que había dado hasta ahora lo había llevado a este momento. Con una sonrisa de resolución, Martínez se alejó, dejando atrás el peso de la culpa y abrazando el propósito que había encontrado. A su lado, el perro caminaba con orgullo, simbolizando no solo la lealtad, sino también la promesa de que la verdad, aunque encarnada en el dolor, siempre podría ser el camino
hacia la redención. La historia de la fábrica continuaría, una historia que ya no sería olvidada, sino recordada con honor.